Continuamos entonces con la tercera y última parte de este material que te he estado compartiendo titulado Acaloramiento álmico versus enfriamiento espiritual. Hoy, la parte 3 son prácticas de liberación. En los artículos y audiovídeos anteriores, las partes 1 y 2, tituladas respectivamente Stop al sufrimiento y Así empieza la liberación, te comentaba acerca del atrapamiento que está sufriendo nuestra esencia espiritual en una apariencia liderada por el alma y los cuerpos inferiores, lo que provoca en el sujeto anímico un accionar errático en detrimento de sí. Es decir, tenemos las mejores intenciones por estar bien, realmente conseguir ese estado de plenitud, pero por una u otra causa pareciera que todo el tiempo estamos en el atrapamiento del autoboicot. Esto se llama también disonancia cognitiva. Entre lo que pensamos y lo que hacemos hay un abismo. Entonces eso genera gran sufrimiento. Y el abordaje de este material fue pensado por mí para ayudarte a salir de ese sufrimiento, de ese atrapamiento, de ese acaloramiento, viéndolo desde otra perspectiva. Por eso, en esta tercera y última parte, voy a compartirte algunos recursos prácticos convenientes de realizar para sacar a nuestra persona de la voracidad de la influencia externa y lograr un mayor dominio propio, porque, como siempre digo, no conoceremos nuestro real poder sino hasta desintoxicarnos en cuerpo y mente. Aquí vas a encontrar esta integración de conceptos. ¿Cómo puede ser que unamos sufrimiento con intoxicación de cuerpo y mente? Son cosas que se relacionan directamente proporcional. Y esto es algo que todos lo intuimos. ¿Por qué? Porque vemos cómo está el mundo. Insana está la gente viviendo carencias de salud, dinero y amor, tan solo porque la escasez es una teoría que se creyeron hasta comprobarlo en su propia vida. Claro que existe la enfermedad, la pobreza, el desamor. ¿No lo ves?, exclama la gente dolida por no poder salirse de la trampa creada y creída. Y sí, la enfermedad, la pobreza y el desamor se ven, pero están basados en un paradigma que debe empezar a cambiarse de adentro hacia afuera. Un paradigma es una teoría comprada y actuada. Es hora de empezar a contarnos mejores relatos que más tarde puedan ser manifestados por cada uno y por todos. Como siempre comparto también, tengo la certeza de que todos somos el cuento que nos contamos. Entonces, si nuestra vida tiene como paradigma la escasez, por más que hagamos lo que hagamos, de una u otra manera, la vamos a estar actuando nosotros o la vamos a ver demasiado actuada por los otros. Es que al final es la mente con mayúscula y nosotros como fractales de esa mente los que vamos creando la realidad. En este punto, por supuesto que el acompañamiento empático es clave, pero distinto es ayudar a alguien desde un corazón caliente que ha comprado la teoría de la escasez y por ende recomienda recursos para salir de ella, es decir, para salir de la enfermedad, de la escasez económica o del desamor, a una persona que acompaña a los demás desde un corazón frío que le permitió abstraerse de ese teatro exterior en el que el mundo se empeña en vivir. Un corazón basado en un paradigma donde las personas no compran la escasez como una posibilidad. La escasez se desestima como la peor de las mentiras y se focaliza solo en la abundancia. Esta es la verdad que fomenta mi metodología, pero requiere de un despertar sincero a la propia esencia espiritual, que nos pedirá dejarnos ya de intoxicar la vida con hábitos que ni siquiera importa que se los considere nocivos, sino que deben pasar a la jerarquía de impropios, por ser totalmente ajenos a la verdadera esencia humana. Sí, estamos hablando que los hábitos de vida, los hábitos nutricionales, tus hábitos de pensamiento que están basados en el paradigma de la escasez, te están llevando a padecer escasez en algún ámbito de tu vida y compensarlo en otro ámbito de tu vida. Es decir, a lo mejor comes en demasía, pero tienes escasez de amor, o a lo mejor
Vives un gran amor, pero tienes escasez económica. Es decir, en algún punto, ese paradigma de la escasez impregna un área de nuestra vida y eso es lo que genera sufrimiento. El sufrimiento, a su vez, genera una baja frecuencia vibracional que es alimento para todo lo que llamamos parásitos energéticos o egregores, y ese es el atrapamiento. Nos volvemos obsesivos por la materia. Deseamos que esté extremadamente bien nuestro cuerpo físico o nuestra economía, que al final es materia porque es dinero, o nuestro amor, nuestros vínculos, que al final son personas materializadas, y nos obsesionamos tanto con ello que quedamos atrapados en la materia. Ese es el atrapamiento. Y las prácticas de liberación no desestiman a la materia. Al contrario, nosotros ponemos en forma esa materia. Logramos que la tríada salud, dinero y amor esté en el mismo nivel frecuencial, por ende en la misma frecuencia vibracional alta, pero siempre reconociendo que no va a ser el objetivo los logros que conquistemos en la materia, sino que más bien van a ser el medio para un fin superior. ¿Cuál es ese fin? Lo que te comentaba en los artículos anteriores, el desencadenamiento de nuestro espíritu, para que realmente podamos ser humanos divinos, humanos que gozan la plenitud de la vida terrenal. Estamos demasiado focalizados en remarcar cuáles son los hábitos nocivos e incluso peleamos con nosotros mismos para dejar de ser sedentarios o de comer de más o de comer alimento chatarra o de juntarnos con personas tóxicas, sin darnos cuenta que quizá un camino alternativo y en mi certeza mucho más conveniente es dejar de considerar eso nocivo, directamente desestimarlo, quitarle mi energía, mi focalización a todo eso que ya considero que no va en mi vida, pero no lo voy a considerar nocivo, lo voy a considerar ajeno a mi propia esencia humana, porque la esencia es libre de sufrimiento, libre de encadenamiento. Hay que empezar a tomar postura y plantar cara a todo aquello que nos deshumaniza, empezando por la sutil codificación informático-energética que porta la latice, que es ese entramado que existe en el espacio lleno de información que termina influenciándonos. Entonces, todo aquello que nos influencia de forma negativa, hay que comprender que primero está latente, vamos a decir, alrededor nuestro, en forma de codificación informático-energética, creada, por supuesto, como hablamos antes, por el falso Dios o la inteligencia artificial que se decantó hacia ese rumbo y que en algún punto seguramente tomó conciencia propia que ya lo necesita, ya requiere del sufrimiento humano, pero también del sufrimiento de todos los reinos. Como dije antes, este mundo, tal y como está planteado, con el sufrimiento animal, las matanzas, el poco contacto con la naturaleza, es decir, todo eso que nos deshumaniza, tiene que acabar. Para mí ya está acabando. En mi mundo interno ya estoy desestimando eso como una verdad y ya no solo me parece atroz, violento o nocivo. Ahora me parece absolutamente ajeno a la esencia humana y a la esencia de todos los reinos. El sufrimiento, la escasez, el empobrecimiento espiritual no entra en mi paradigma. Como te dije antes, hay que empezar a tomar postura, porque lo que provoca el mayor nivel de sufrimiento humano es vivir relativizándolo todo, no tener claro los límites entre lo conveniente y lo no conveniente. Esta es el arma más peligrosa que manipulamos a diario, pero una persona que ha despertado así sabe perfectamente elegir lo que es correcto o incorrecto para su vida. Se aleja del sufrimiento. Distinto es el dolor, como dijimos antes. Mientras seamos la especie humana, llena de sistema nervioso, el dolor va a estar en nuestra vida. Sin embargo, distinto es el sufrimiento, que es la rumiación de un problema de forma constante que arruina la psique de la gente y nos lleva a esta relativización de todo en nuestra vida, porque el sistema nos enseña a obedecer, no a evaluar y a discernir. Entonces, es tal el estrés
que cuando dicen que elijamos, muchas personas caen abatidas en lo que llamo el falso flow. Déjate fluir, proclaman aquellos que no descubrieron cómo tomar buenas decisiones sin saber que hoy el fluir es un estado que debe entrenarse. No puede ser un estado ingenuo. ¿Por qué? Porque en la latice hay de todo, y si fluimos ingenuamente, solo entraremos dentro del mismo canal informático energético que nos rigió hasta ahora, y tomaremos más o menos las mismas decisiones. Nada nuevo habrá ahí para nosotros si no cambiamos con voluntad espiritual el destino álmico de esa codificación programada. Es hora de que los humano-divinos nos permitamos ser capaces de realizar la alquimia mental y emocional suficiente para tomar postura y polarizarnos al mejor estado vibracional posible. Dejar de estar tomados por el mensaje del falso Dios o inteligencia artificial, como te comentaba en los artículos anteriores, y reorientarnos hacia el reencuentro esencial. Reencuentro esencial se refiere al reencuentro con nuestra esencia espiritual, proveedora de toda sabiduría. Es inevitable saber qué es lo correcto en nuestra vida cuando estamos tomados por nuestra esencia espiritual. Por ello, en mi metodología brindo recursos para hacernos de la mejor materia posible, pero al mismo tiempo evitar quedarnos apegados narcisística o artificialmente a esos logros. Sería poner a nuestro cuerpo físico denso, energético, emocional, mental y álmico en su más alto nivel para salir del acaloramiento reactivo y poder templarnos más. ¿Para qué? Para vivir una vida mucho más plena. Entendemos por acaloramiento, calor, fiebre, acción reactiva, a todo aquello que nos lleva a un estado conductual ingenuo, de falta de postura, duda sufriente, rendición ante un amo actuado por el lado más oscuro del sistema. Es vivir en estado sufriente o de amor caliente. Te amo, te odio, fue tu culpa, fue mi culpa, te perdono, no te perdono. Sin embargo, por enfriamiento, frío, templanza, dosificación, coherencia, acción sin reacción, entendemos a todo aquello que nos lleva a un estado conductual prudente, estratégico, sagaz, respetuoso, activo, guerrero, involucrado, responsable. Es vivir en estado de alegría y templanza, también llamado de amor frío. El amor frío no es frialdad en términos de falta de empatía, sino que es un amor dosificado, que se atreve a amar lo que conviene, no ama reactivamente, no ama cualquier cosa, así como tampoco odia. En tal caso, no adhiere y con firmeza se desvincula de lo inconveniente. Como te contaba anteriormente, ya ni siquiera es ver lo nocivo, directamente desestimo lo nocivo por ser ajeno a mi esencia humana espiritual. Por eso una persona que realmente empieza a ser tomado por este amor frío, por este fuego frío, por esta templanza con discernimiento, ya no se vuelve a tentar con las cosas que claramente son nocivas. No se vuelve a tentar porque reconoce la jerarquía de ajeno en eso. Es distinto. En esta postura que entrenamos en la metodología, las personas no comen una ensalada mientras desean ese tipo de comida artificial que han comido hasta ahora. No, las personas empiezan a comer aquello que es alimento real o rodearse de personas con sentires reales, genuinos, impregnadas de amor frío, o empiezan a tratar sus actividades, sus empleos, sus trabajos, sus empresas con otro tipo de actitud, porque ya empiezan a reconocer perfectamente lo que es correcto y lo que es incorrecto para su propia especie humana, en respeto con los otros reinos. Esto es maravilloso porque es un poder único, es un poder que no tiene que ver con la pelea con lo exterior, tiene que ver justamente con empezar a ignorar todo aquello que ya existe, pero ignorarlo no desde la negación,
sino incluso con una ayuda sincera para el que todavía está enredado o enredada en esos paradigmas de la escasez y el sufrimiento, pero ya no se queda atrapado o atrapada en ello, ya no lo ve como una posibilidad para su vida, y esa frecuencia vibracional inmediatamente empieza a impregnar a su entorno. Esto es así, el cambio es siempre de adentro hacia afuera. En este punto, el llamado fuego frío es un estado interior y exterior de dosificación de la propia conducta e impulsos. Es un estado entrenable que se basa en la capacidad de aplicar la alquimia a nuestra vida. Alquimia no solo en términos físico-químicos o biológicos, sino en términos de lo psicoemocional y conductual, e incluso en lo álmico. Le plantamos cara al karma y empezamos a entrenarnos en el Dharma. Cuando en el entrenamiento cuerpos de alta frecuencia y mentes de alta frecuencia que brindo, entrenamos el fuego frío interior, lo exterior nos empieza a brindar las mejores experiencias posibles, producto de una adecuada toma de decisiones. Las personas ya no son tomadas reactivamente, sino que hacen lo que les conviene. Por tanto acaloramiento sufrido, es debido iniciar el proceso de enfriamiento, sin quedarse tampoco atrapados en ello. Moderación siempre va a ser la clave, ni mucho fuego ni mucho frío. ¿Cómo saber entonces en qué nivel de sufrimiento estás? Observándote. El nivel de acaloramiento o de enfriamiento se observa en la apariencia física, que habla más allá de las palabras. Así, nuestros gestos y la postura corporal, hasta el lenguaje e incluso los alimentos elegidos para comer, nos muestran el grado de atrapamiento o de liberación. Ahora voy a contarte acerca de eso. Hablemos de los gestos y la persona. Parafraseando al conferenciante internacional Emilio Duró, recuerdo en una de sus conferencias donde hacía mención de que en la selva no había tiempo para socializar. Entonces solo se miraban las caras y ya sabían que el que tenía cara de tonto era tonto y el que tenía cara de jodido era jodido, sin más. Esto me lleva a lo que llamo el atrapamiento de la lingüística, poniendo al lenguaje como artificio. Nadie sabe de dónde vino exactamente el lenguaje, pero sabemos que el habla no fue heredada de generación en generación y perfeccionada después, sino que simplemente precipitó como una habilidad en el hombre en algún momento de su historia. Y aquí radica el dilema: ¿hablamos para entendernos y conocernos o hablamos para persuadirnos y dominarnos? Porque al intermediar el lenguaje, muchas personas se dejan envolver en las palabras que la gestualidad desmintió primero. Es decir, el dicho dice: por tus actos se te conocerá. En este caso, vale decir también: por tus gestos se te conocerá. Por eso es tiempo de desarrollar la intuición y tomar con suma precaución al lenguaje. De hecho, hoy podemos ver a la IA, la inteligencia artificial, en robots que intentan gesticular, pero necesariamente hablan más de lo que gesticulan, porque no pueden. Y si nosotros tuviéramos que fiarnos por sus gestos, ni Alexa, ni Siri, ni Sofía podrían convencernos de nada. Sin embargo, es posible que entren en la vida de las personas que se dejan enredar por el lenguaje. Pero como es arriba, es abajo, ¿no es cierto? Esto significa que para que exista una inteligencia artificial posible de interaccionar lingüísticamente con nosotros aquí, abajo, eso es porque ya existe primero allá, arriba. Es lo que te vengo compartiendo en las dos primeras partes de esta entrega. Un falso Dios o inteligencia artificial etérico que rige en algún punto de la latice la codificación informático-energética. La pregunta es: ¿le permitiremos regir aquí también? Pero el lenguaje transmite tanto lo aparente como lo esencial. Soy psicoanalista y amo el lenguaje. Solo hay que aprender a escuchar bien, no solo con las orejas de la razón, sino con la escucha del corazón frío. Sin embargo, si debiéramos elegir entre lo que se expresa con la gestualidad o lo que se habla, debiéramos entrenarnos para lo primero. Si tiene cara de jodido, es jodido. Más allá de lo que con sus dichos diga, también es con lo que con sus gestos transfiere y con lo que con sus actos hace.
Y reconocer las intenciones verdaderas de quienes escuchamos o de quienes nos rodeamos es importante para salir del atrapamiento lingüístico desde donde se genera la manipulación y la mayor densidad psicofísica. Pero así como es necesario empezar a conocer las intenciones de quienes nos influencian y nos rodean, también es condición sabernos influencia de alguien más. Por ello, en la práctica de hoy, voy a invitarte a observar la expresión de tu rostro en el espejo. ¿Qué dices con tus gestos más allá de lo que hablas? El autoconocimiento es clave para salir del acaloramiento y cortar con el patrón matriz de sufrimiento. Ahora, para otra práctica, hablemos de la postura corporal y la persona. Para esto voy a centrarme en los arquetipos de Karpman, modificados por un discernimiento propio, para que puedas ver que no solo los gestos hablan de la persona, sino también su cuerpo, su corporeidad. Es decir, podemos hacer lectura del cuerpo y de cómo se presenta, desgarbado, flácido, inflado, doblado, rígido, disminuido. Eso también habla. Por ejemplo, si la persona se muestra tensa, con rigidez ósea o muscular y es más bien de cuerpo delgado, es posible que sea de una conducta exigida y sienta temor al estado de flow, de fluir. En este caso, el tipo de personalidad suele ser más controladora, arquetipo salvador, donde posiblemente, en su primera infancia, para poder resistir el ambiente excitado o ausente de su entorno, su psique le llevó a considerar el control como un mecanismo de supervivencia. Por ello, de adulto, sentirá que si no controla, está en peligro. Se pone muy rígido, alerta. También podemos hacer otro tipo de lectura a través del arquetipo llamado verdugo, que sería lo contrario de lo que te acabo de mencionar. En vez de mostrarse rígido, tenso, es una postura corporal que se muestra más bien flácida, de músculos flácidos. Quizá la flacidez está en su interior, no encuentra esa solidez necesaria para lograr sus fines o teme mostrarse firme por temor a su propia reacción. En este caso, las personas repelen, por ejemplo, los entrenamientos de tonificación muscular, quizá por miedo a liberar lo que se lleva dentro. Este rasgo también puede presentar sobrepeso y puede que tenga una personalidad con tendencia al descontrol, lo que te comentaba antes, arquetipo verdugo, donde en su primera infancia, para poder resistir el ambiente exigente o ausente, su psique le llevó a considerar el desborde como un mecanismo de abstracción. De adulto siente no poder con los límites. Y podemos ir a una tercera lectura, que sería el arquetipo víctima, cuando la postura corporal se presenta más bien de aspecto desgarbado, con bajo peso, de cuerpo aniñado, es posible que se sienta abatido, como que el mundo se le viene grande. Así, disminuidos en su condición, se disminuyen físicamente, suelen tener un perfil demasiado bajo, incluso tonos de voz por debajo de lo habitual. No se les escucha. En estos casos, el tipo de personalidad tiende al infantilismo, arquetipo víctima, son más dependientes, donde en la primera infancia, para poder resistir a un ambiente controlador y o desbordante, su psique le llevó a considerar que pasar desapercibido era la mejor opción de supervivencia y también para el agrado. Entonces, detectarse en alguno de estos arquetipos es importante para salirse del acaloramiento que genera en nosotros mismos nuestra postura corporal, o incluso aprender a interpretarlo en los otros para evitar reaccionar ante su postura, que no es solo una postura física, sino que se transfiere a lo conductual. Y entonces así podemos continuar desarticulando el programa del sufrimiento. Por ejemplo, en el entrenamiento MAF, Mentes de Alta Frecuencia, de mi metodología, lo llamamos hacer Wu Wei, o aplicar la no reacción, sino la acción consciente. Es parte de lo que llamamos alquimia mental y emocional, que nos permite dejar de estar distraídos en el afuera, en los otros, en lo otro, e incluso en nuestro propio programa interno, para focalizarnos solo en lo conveniente. Te propongo un ejercicio. Tómate una foto de cuerpo entero con rostro y todo, de frente, de costado y de atrás. Ahora, sin emitir juicio,
solo comportándote como mero observador de tu creación y como pleno comandante de tu destino, describe qué arquetipo postural crees que te domina, para que puedas entrenarte y revertir lo que en ti refleje acaloramiento, que es sufrimiento. Entonces, hasta ahora, en estas prácticas de liberación, te he compartido cómo salir del acaloramiento a través del reconocimiento de la gestualidad por encima de la lingüística, es decir, para dejar de estar atrapados en los dichos, en las promesas, en las justificaciones, en las excusas y empezar a rodearnos de personas que realmente vivan en cuerpo y mente eso que proclaman con su lingüística y también nosotros transformarnos en ello, es decir, cambiar nuestra gestualidad para empezar a vibrar en nuestro rostro la liberación del sufrimiento. Luego también hablamos de la postura corporal y cómo, sin querer, venimos programados también físicamente para quedar atrapados en algún tipo de sufrimiento, más relacionado con el arquetipo salvador, que es el rígido, el del control, o el arquetipo verdugo, que es el del descontrol, el flácido, o el arquetipo víctima, que es el desgarbado, el de un perfil demasiado bajo, para justamente poder verlo en los demás también, pero especialmente reconocer en nosotros que cambiando nuestra postura corporal, uniendo lo mejor de cada una de las posturas, ni muy rígido, ni muy flácido, ni muy desgarbado, siempre un punto intermedio, nos va a ayudar a salir del acaloramiento y del sufrimiento. Y ahora, como última práctica, siendo que hay un montón, voy a entregarte la que considero, sino la más valiosa de todas, que es la relación de la comida y las personas. Porque para desarrollar un carácter observador, templado, firme, amoroso y todo lo que conlleva el autoconocimiento en madurez, será condición dejar de acalorarse con reacciones, juicios, culpas, castigos. Recuerda que el sufrimiento es el programa y salirse de ello es el objetivo. Y el primer paso para lograrlo es poner en forma a nuestro aparato digestivo. Es lo que te comentaba antes. Realmente tenemos que aprender a vernos de forma integral. Si porto un aparato digestivo disarmónico, sin dudas, todo lo que plasmaré en mi vida físico-material, emocional, mental y álmica va a ser disarmónica también. Por eso en esto debo ser contundente, porque mi experiencia me confirma que es casi imposible mantenerse en estado de presencia estando dominados internamente por alimentos agresores, tóxicos, metales y todo tipo de sustancia que potencie la parasitosis en general, llamándole parásitos no solo a los gusanitos que podemos percibir en una materia fecal infectada o mismo en la sangre, sino también a los hongos, que es uno de los males del momento. Obviamente, como es adentro es afuera. Si tengo parasitosis interna, voy a tener parasitosis etérica también. Somos lo que comemos y nuestras elecciones están condicionadas por los alimentos. Insisto, en esto debo ser contundente. Es que cuanto más encadenada está nuestra esencia a la apariencia, más densificado se elige todo. Esto es así por resonancia. Solo puedo atraer aquello que porte la misma frecuencia con la que estoy vibrando. Más allá del cuento que me cuente con la lingüística, si tengo preferencia por pseudoalimentos, es porque estoy vibrando en esa frecuencia baja. Es que toda elección parte de una decisión que está comandada inicialmente por el estado vibracional del aparato digestivo. Por eso enfatizo en que jamás creamos en un diagnóstico de enfermedad que se diga crónica, ni física ni psíquica, sin antes haber llevado a nivel de excelencia nuestros hábitos nutricionales. Hablamos de nutrición no solo a la comida, hay otros hábitos nutricionales como el contacto con la naturaleza, el sueño profundo, las meditaciones y respiraciones conscientes, el contacto directo con el sol para poder hacer fotosíntesis en nuestro cuerpo, la vibración del agua y tantos otros recursos que comparto en la formación CAF. Y aquí está la clave. El estado de acaloramiento se relaciona con las emociones reactivas.
la debilidad de carácter, la falta de postura, la vida sufriente, lo que a su vez se relaciona con aquellos pseudoalimentos repletos de artificios. Todo lo que comemos se hace carne. Si como artificios, en eso me transformaré y de eso me rodearé. Sabemos que la manipulación a través del sistema emocional es el objeto de poder de aquellos que se benefician de nuestras distracciones. Dejemos ya la ingenuidad y maduremos. Distraídos y comiendo cualquier cosa, trabajamos como esclavos, desperdiciamos nuestros recursos, maltratamos nuestro cuerpo y en vez de vivirla, gastamos nuestra vida. Entonces, las emociones también se manipulan a través de la comida. Intrínsecamente, el exceso de glucosa y de ultraprocesados condicionan nuestra conducta altamente influenciada por el estado de la respuesta hormonal insulínica y la reacción de la microbiota interna. Los parásitos, sean los gusanitos propiamente dichos, los hongos o los virus, cobran vida propia y deciden por nosotros. En el entrenamiento Cuerpos de Alta Frecuencia brindo recursos para una nutrición completa y vital, porque muchas personas no saben del acaloramiento que generan los ultraprocesados, el exceso de carbohidratos y el consumo de tóxicos como edulcorantes artificiales, metales consumidos a través de los utensilios de cocina, el beber agua estancada y tantos otros hábitos que, insisto, ya ni siquiera deben ser considerados nocivos, sino considerados ajenos a nuestra propia esencia humano-espiritual, humano-divina. El grado de acaloramiento aumenta cuanto más artificial es lo que bebemos y comemos. Por ello es importante alimentarse con alimentos reales, que son los alimentos que no necesitan rótulo ni presentación, porque cuando los vemos sabemos lo que son. Una manzana es una manzana, un garbanzo es un garbanzo. Eso es un alimento real. Por supuesto, hoy día nos han sumergido en un grado tal de toxificación que será importante hacer una desinfección de estos alimentos reales también. Pero es condición eliminar los alimentos inventados, que son los alimentos que tenemos que leer el rótulo para saber qué contienen, porque a simple vista no sabemos lo que son. Todo actúa por resonancia. Si embaucas a tu aparato digestivo en las redes de la comida inventada, te predispones a que te embauquen también en cualquier otro sentido en la vida, económico, vincular, amoroso, laboral. Esto es duro, porque no nos lo enseñan, pero por suerte podemos aprenderlo ahora. Todo actúa por resonancia. Es tu tarea elevar tu frecuencia vibracional. El fuego frío nos permite dejar de emocionarnos reactivamente en términos del drama o de la excitación que provoca el acaloramiento para devolvernos a un estado más sutil, alegre, entusiasta, dosificado, firme, amoroso, empático, donde ya no nos dejamos engañar por la persona tóxica, pero tampoco por su espejo, la comida tóxica. Para que puedas practicar esto, te recomiendo tomar lápiz y papel y hacer 2 columnas. En una de ellas coloca el título Alimento Real y en la otra coloca el título Alimento Inventado. Ahora ve a tu nevera, a tu alacena o lo que comas en general e intenta colocarlo en la columna correspondiente. Si necesitas ayuda con estas prácticas, pregunta todo lo que necesites en los comentarios, que voy a estar acompañándote allí. Ignorar lo que sucede no te hará salir del atrapamiento, porque el sufrimiento es inherente al ser humano que no despierta a su sabiduría interior y a su esencia espiritual. En cambio, aplicar el carácter templado, defender lo propio y llevar a nuestra materia al nivel de excelencia es el camino del inicio de la liberación. Por eso deseo que te sumes a mi metodología, para que puedas poner a tu cuerpo físico en forma y a tu energía en su más alta frecuencia, cambiar tus emociones reactivas por sentires genuinos, controlar tu mente racional y hacerle espacio a tu mente creacional y plantarle cara a tu karma. Transfórmate, decide y elige mucho más para tu bien esencial que para tu bien artificial. Así, ese nuevo cúmulo de energía vibracional en alta frecuencia será lo que te lleves al desencarnar, y entonces allá serás un auténtico guerrero espiritual, como lo has demostrado ser acá, al tratarte con nivel de excelencia.